Hoy nos acompañan María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo Nacional de la Judicatura y ex jueza de la Corte Constitucional. También está con nosotros Juan Carlos Holguín, embajador itinerante del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y completamos el panel con Mario Pazmiño, coronel en servicio pasivo del Ejército, ex jefe de inteligencia militar. Bienvenidos a Políticamente Correcto. La reciente masacre en la penitenciaría del Litoral ha demostrado que el Estado, en su conjunto, no tiene forma de controlar los centros carcelarios del país. Y ante el lamentable cruce de acusaciones entre instituciones del Estado, el país mira aterrado cómo el narcotráfico permea en la sociedad. ¿Es urgente que el gobierno diseñe un plan Ecuador para detener esta tragedia? Pues bien, hoy vamos a hablar de todo aquello. Claudia. Carlos, antes de iniciar el debate es necesario revisar los hechos de este fin de semana. La nueva matanza en la penitenciaría del Litoral deja 68 muertos y más de 25 heridos. Y en las calles la violencia tampoco cesa, mientras la incautación de droga crece cada año. Las acciones que toma el gobierno parecen no ser suficientes. Veamos. Fue una noche de terror. Desde el viernes 12 de noviembre hasta el sábado 13 hubo una nueva matanza en la penitenciaría del Litoral. Los presos transmitían en vivo y pedían ayuda a las autoridades que se demoraron en ingresar, porque además cortaron la energía eléctrica. El resultado, 68 muertos y 25 heridos. Lo que ha permitido que deje este vacío en cada uno de los pabellones, generando una disputa de poder para tratar de llegar a los pabellones y apoderarse de ellos, generando este liderazgo, se podría decir, entre estas organizaciones. La crisis carcelaria es solo el síntoma de una sociedad envuelta en la violencia. En este 2021 han sido asesinados 324 reos. La matanza de fines de septiembre en la penitenciaría del Litoral fue catalogada como una de las 5 más graves de Latinoamérica. Y la de este fin de semana no está atrás. El presidente Guillermo Lasso y la Fiscalía General del Estado hicieron un llamado a todas las instituciones del Estado para frenar la violencia. El presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción para que los militares trabajaran junto a la policía en los operativos de seguridad. En esta semana se han realizado más de 90.000. 27 bandas fueron desarticuladas y 800.000 personas y vehículos fueron requisados. Pero la violencia sigue. Solo en el mes de septiembre se registraron 320 asesinatos, la cifra más alta de los últimos 12 años. Y si sigue este ritmo, el año podría cerrar con más de 2.000 homicidios intencionales. 1 de cada 2 muertes violentas ocurre en Guayas, en particular en la llamada Zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. La fuerza del narcotráfico nos estalló en la cara, como se demuestra en los altos niveles de incautación de droga, 160 toneladas métricas en lo que va del 2021. De lejos, la cifra más alta de la historia del país. El presidente Lasso además decidió poner un radar en Montecristi para vigilar las narcoavionetas en la zona caliente del negocio. Sin embargo, dejó de funcionar por un atentado a los pocos días de su instalación. Pese a todas las acciones que realiza el Estado en su conjunto, la violencia no frena. Cada acción del gobierno tiene una respuesta de la delincuencia. Por eso, en su última gira internacional, el presidente hizo un llamado a crear un plan Ecuador con ayuda internacional para combatir el principal problema del país. Carlos, aún no está clara cuál es la estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico y la violencia, pero el plan Ecuador es un buen punto de partida. Inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa información. Vamos a hablar del Plan Ecuador más adelante, pero me gustaría con Juan Carlos Holguín aterrizar un poco sobre lo último que ha acontecido en el país, el tema de la violencia carcelaria. Es la tercera ya en lo que va del gobierno del presidente Lasso, en menos de 6 meses, 3 masacres. ¿Qué estamos esperando para poder tomar el control de las cárceles, embajador? Definitivamente lo que vemos en las cárceles, el narcotráfico, los carteles, no están retando a un gobierno específico, están retando, como usted manifestaba en la introducción de este programa, al Estado en sí mismo. Lo que estamos viendo en este momento me parece a mí que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver también comentado por Claudia, 160 toneladas incautadas en este año.
Solamente en el mes de agosto y septiembre, la gran incautación de casi 11 toneladas de droga en Guayaquil es un golpe de casi 400 millones de dólares. Un tema que nos ha pasado desapercibido a los ecuatorianos, pero el tráfico de personas hacia la frontera México-estadounidense, que son más de 70.000 ecuatorianos que pagaban cerca de 15.000 dólares por esos viajes, nunca llegaban a Estados Unidos. Vencer al tráfico de personas que tiene que ver también con estas industrias criminales es un golpe de más de 1.000 millones de dólares. Y ahora lo que es evidente es que ese plan Ecuador que ha manifestado el presidente Lasso en su gira internacional es una necesidad específica para tomar control también de las cárceles. Pero, embajador, ¿cómo podemos nosotros empezar a entender el papel del gobierno cuando ya está permeando la idea de que la policía, la inteligencia y el SNAI no se está anticipando a la crisis, es solo reactiva? ¿Cómo es posible que en un marco de 7 horas recién puedan entrar a las cárceles? Mucha gente está cuestionando el papel de la policía como un papel poco eficiente para combatir la crisis. Y esto me parece que le explota al gobierno en la cara. El presidente Lasso fue enfático en pedir en un momento en medio del estado de excepción la presencia de las Fuerzas Armadas en las cárceles. Y es un gobierno que por supuesto respeta todos los derechos humanos, pero también demanda las herramientas constitucionales que permitan proteger los derechos humanos de todos los involucrados, inclusive los de las Fuerzas Armadas y los de la policía. Hay un problema estructural, claro, Carlos, y ese problema estructural está y ha sido explicado en las últimas semanas. Eso está sobrediagnosticado, pero a mí me preocupa una cosa. Pero digamos una cosa. ¿Usted cree que un agente del SNAI puede tener control en una cárcel? No, yo no ¿Usted cree que la policía puede entrar para enfrentarse en ciertos pabellones? Juan Carlos, 7 horas después, o sea, empieza a las 19 horas la crisis y recién a las 2 puede entrar la policía, o sea, es tierra de nadie. Bueno, la comandante general de la policía lo ha explicado el día de ayer, yo la escuché en su rueda de prensa manifestando que hay que salvaguardar también las vidas de esos policías que entraban para que la masacre no sea aún más grande. Nuevamente, se requiere que todo el Estado piense en su conjunto en esta guerra. Eso es importante. Bien, Mario Pazmiño, ¿la policía está cumpliendo su misión? Yo creo que la Policía Nacional fue desbordada desde mucho tiempo atrás por el tema del crimen organizado, el narcotráfico y la delincuencia común. Y yo veo en el tema de lo que acaba de suceder el día de ayer, que hay algunos elementos que hay que ponerlos en el tablero y en la mesa de discusión. Primero, una improvisación gubernamental sumamente grave, falta de asesoramiento adecuado. O sea, ¿quién está improvisando? ¿La comandante Baralde? No, me refiero al Estado como tal. ¿Al Estado o al gobierno? Gobierno como tal, porque aquí hay una cosa importante. Si nosotros estamos observando que se toman decisiones, se toman acciones y esas no dan resultado, pues entonces ahí hay un sinnúmero de factores que no están adecuadamente empleados. Pero hay un problema adicional. Esta improvisación gubernamental está con 3 potenciadores. Presencia de carteles, 2 carteles mexicanos, presencia de megabandas y un altísimo nivel de corrupción que permea toda la institución del sistema carcelario, en todos los filtros. ¿SNAI? ¿También policía? ¿Debemos empezar a hablar de corrupción en la policía? También en el primer filtro. ¿En las Fuerzas Armadas? A ver, hablamos en el primer filtro de seguridad. El primer filtro de seguridad está a cargo de la Policía Nacional. ¿Y por dónde ingresa todo lo que es armamento, droga y un sinnúmero de situaciones? Por los filtros. Los filtros tienen responsabilidad cada uno de ellos. Entonces, eso hay que reformularlo, hacer una reingeniería total del sistema. Hay un tema, coronel, que me dio escalofrío y me generó mucha preocupación cuando le escuché a la comandante Tania Varela al decir que, bueno, esto es un problema de ajuste de control de poder en las cárceles porque hubo una prelibertad a uno de los líderes de los tiguerones, me parece que era. Y que por esa razón es que se genera la matanza del día viernes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es lo que yo induzco? Que el Estado en este momento necesita que haya un capo controlando las cárceles para mantener la paz. Eso me parece gravísimo, porque no tenemos el control de esas cárceles. A eso me refiero, perdón Carlos, a eso me refiero. El Estado no tiene el control del sistema carcelario. ¿Quién maneja el sistema carcelario? Nos duele a todos los ecuatorianos. Es las megabandas que están ahí enquistadas. Ese es el problema. Si sale un capo de estas megabandas, sale con prelibertad o libertad, pues inmediatamente se genera una pugna de poder. Esa pugna de poder
atrae la atención de los otros, de las otras megabandas que están en los otros pabellones o santuarios, e inmediatamente comienza la disputa. ¿Por qué? Porque cada pabellón representa un ingreso económico sustancial para mantener ese tipo de estructura delictiva. Una pregunta para pasar con María del Carmen Maldonado. Como decía el presidente estas últimas horas, si las Fuerzas Armadas hubieran podido estar en el control de las cárceles dentro, ¿hubiera cambiado la situación o no? Yo creo que el momento que el presidente de la República y las otras funciones del Estado permitan el ingreso, dentro de las recomendaciones que yo tengo, permitan el ingreso de las Fuerzas Armadas, la fuerza pública, para restablecer el orden, las cosas cambiarían. Porque lo primero que harían esas Fuerzas Armadas, esa fuerza pública, es sacar de ahí a esa corrupción que está enquistada en los guías penitenciarios. ¿Usted sí cuestiona el papel de la Corte Constitucional en este momento? Yo creo que la Corte Constitucional debe de dar cierto tipo de garantías para que pueda verdaderamente ingresar. Coronel. Doctora María del Carmen Maldonado, buenos días. La policía dice que esta masacre se debe a que un juez dio prelibertad a un narco de los Tiguerones y ese vacío genera lucha de poder. ¿No cabe que el sistema de justicia ya entre de una vez por todas en alerta roja y minimice este tipo de acciones que le generan tanto daño al país? Carlos, buenos días, muy buenos días con todos. Este es un problema que abarca a varias instituciones del Estado, debemos empezar por allí. Y el hecho de exhortos debe traducirse más bien en propuestas y acciones. Nosotros, como órgano de gobierno de la función judicial, no podemos, como ese es su conocimiento y ese conocimiento general, interferir en las decisiones judiciales. El hecho de conceder o no un cambio de régimen, un beneficio penitenciario a un régimen semiabierto o abierto, es una decisión jurisdiccional. Y el órgano de gobierno, por el principio de independencia judicial que rige todo Estado de Derecho, no puede interferir. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque no nos quedamos en esa premisa nada más. Si es que existe la posibilidad de que cualquier persona privada de libertad acceda a un beneficio, existe la sana crítica del juez. Existe la sana crítica del juez por la cual sabrá el juez valorar hasta qué punto conceder o no conceder. Doctora, la ministra de Gobierno decía que es un tema de sentido común y que cómo le van a dar prelibertad a una persona que está sentenciada por narcotráfico. Ese es el problema. Precisamente para conceder este tipo de beneficios existen requisitos que tienen que observar los operadores de justicia, los administradores de justicia, y existe la sana crítica de aquellos, no el cuestionamiento del órgano de gobierno, que es un órgano administrativo, la sana crítica de aquellos para establecer en qué casos sí y en qué casos no. El informe que hace SNAI, que si bien es cierto, prepara un expediente, que muchas veces el expediente contiene elementos que le permiten al juez conceder estos beneficios, no es de carácter vinculante. La ley no califica de carácter vinculante este informe, con lo cual sigue estando en ¿Puede poder ser que del juez. en el SNAI también haya corrupción para elaborar esos informes que le induzcan al juez a tomar una decisión, doctora? No me gusta a mí hablar sobre presunciones ni especulaciones. Conozco de uno y más de un caso en los que nosotros hemos notado e identificado, por ejemplo, conversaciones de algún personal del SNAI, no generalizo en ningún caso, nunca, de algún personal del SNAI con una persona privada de libertad y se hicieron las acciones respectivas. Y ese tipo de cosas puede tener consecuencias en cómo un juez finalmente toma una decisión de esas, ¿no es cierto? Puede tener, y no siempre por beneficios que busque el operador de justicia. Debemos también considerar que los operadores de justicia en estos casos de crimen organizado están sujetos a grandes amenazas. Ahora, y presiones. ¿Hay cómo anticiparse a la posibilidad de, no sé, de tratar de que estos jueces nos sigan dando esas prelibertades? Ustedes no pueden inducir en el fallo, pero pueden anticiparse, tratar de evitar que eso no vuelva a ocurrir. Existen órganos de orden jurisdiccional con competencias que son muy buenas en estos casos aplicar y traerlas a colación. Por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia sí puede establecer los lineamientos a través de resoluciones para clarificar o para determinar cuáles serían estos estándares bajo los cuales los jueces puedan y deban conceder estos beneficios penitenciarios. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate aquí en vivo en Políticamente Correcto. Recuerden que también estamos en vivo en ecuavisa.com. Regresamos enseguida con más de Políticamente Correcto. Estamos analizando la propuesta del Plan Ecuador para luchar contra el narcotráfico. No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Doctora María del Carmen Maldonado, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente difícilmente va a poder entender
que el Consejo de la Judicatura no puede incidir o condicionar el fallo de un juez en un tema tan delicado como una libertad a un narcotraficante que está, incluso puede estar condicionada por temas de corrupción. Y ahí van a decir qué está haciendo María del Carmen Maldonado. Generalmente no se puede comprender, y no solamente en el país, sino en muchos países, pero debemos seguir indicando e informando a la ciudadanía lo que es correcto. Tampoco se puede comprender porque durante más de una década realmente el Consejo de la Judicatura administraba justicia. Y daba la sensación de eficiencia. Pero eso no es lo que le corresponde a un órgano de gobierno y a un órgano administrativo. Claramente y visiblemente lo que le corresponde al órgano de gobierno es proporcionar las políticas de modernización, mejoramiento, así como la infraestructura física, tecnológica y talento humano para que se proporcione el servicio de justicia. Nosotros no administramos justicia. Sin embargo, como no nos podemos quedar en esa simple declaración bajo la premisa de que todas las instituciones tenemos que participar de una u otra manera desde el ámbito de nuestras competencias, del cual somos muy respetuosos en esta problemática, sí vale decir, por ejemplo, y dar como alternativa aquello de que podría alguien presentar una denuncia si es que considera que este juez que concedió la prelibertad, que es el juez Osvaldo Dávila, juez de Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayas, a esta persona ha infringido, por ejemplo, o ha incurrido en una manifiesta negligencia o un error inexcusable. Recordemos, por favor... Perdón que le interrumpa, doctora, ¿es posible, por ejemplo, que el gobierno, el presidente Lasso, demande hasta simbólicamente a este juez por lo que ocurrió, como para generar una suerte de jurisprudencia? No sé. El término adecuado, perdón Carlos, es la denuncia, porque esta se hace ante el Consejo de la Judicatura, una denuncia de índole administrativa. Recordemos, por favor, y aquí quiero ser enfática, y gracias Carlos por los segundos que me permita para enfatizar, que la Corte Constitucional, en su fallo, sentencia 319-CN, impide que el Consejo de la Judicatura inicie de oficio, es decir, a iniciativa de la institución, causas por manifiesta negligencia, error inexcusable o dolo, 3 figuras sin conductas administrativas contenidas en el artículo 109, es lo que usted reclamaba el año pasado, ¿no es cierto? 7. Precisamente, es lo que reclamábamos el año anterior. Ahora necesitamos 2 condiciones. Primero, una denuncia de cualquier persona si piensa que un administrador de justicia, operador de justicia, ha incurrido en una manifiesta negligencia, dolo o error inexcusable, y también, y como segundo elemento sine qua non, la declaratoria jurisdiccional previa, que consiste en que un juez manifieste que hay estas inconductas por parte de un operador. Perfecto, vamos a seguir hablando de eso. Juan Carlos Holguín, desde ayer esperamos un pronunciamiento del presidente de la República con las medidas que se van a tomar para solucionar la crisis carcelaria. ¿Usted tiene más o menos la idea de sobre qué temas está trabajando? No soy el autorizado para hacer esa vocería. El día de ayer él convocó, de lo que tengo entendido, a un comité urgente de seguridad con todos los estamentos del gobierno que son parte de esta problemática. Pero definitivamente lo que sí puedo dar fe por la misión que se me había encargado a mí, inclusive desde la embajada itinerante, de empezar a ver las relaciones internacionales que puedan ayudar a este plan, al narcotráfico, a los carteles. Esta problemática hay que solucionarla desde todas las autoridades del Estado, pero también desde el soporte de los gobiernos amigos. El plan Ecuador tiene que empezar por pacificar las cárceles y solucionar el tema carcelario. ¿Ese debería ser el primer objetivo? Por supuesto, yo creo que lo que ha dicho el coronel Pazmiño es coherente. Lo primero es que este plan pueda tomar control absoluto de la situación. Y eso pasa por tomar control en este caso, la penitenciaría. Ahora, si no tenemos las herramientas como Estado para poder hacerlo, yo le preguntaba en la antesala a este programa al coronel Pazmiño, ¿qué se hace? ¿Usted puede mandar como carne de cañón a la policía en este momento cuando no tiene las garantías ellos mismos de sus derechos humanos? O sea, a mí lo que más me preocupa es que a lo mejor las Fuerzas Armadas o la policía ni siquiera sepan cómo derribar este problema. ¿Ante qué problema estamos? Y estamos ante un problema que no es tradicional en nuestro país. Nosotros vivimos después de la primera masacre que existió a pocos días de que asumió la ministra Vela su cargo.
la conversación con gobiernos amigos, gobiernos que tienen mucha experiencia en el manejo carcelario, pero que sin embargo no tienen experiencia en el manejo de carteles o pandillas en un mismo centro penitenciario. Entonces, para la elaboración de este plan hay que saber elegir muy bien cuál va a ser el grado de cooperación que se tiene. ¿Cuánto tiempo se va a tomar elaborar el plan? No, esto es inminente, esto se viene trabajando desde hace algunos meses. Yo creo que el presidente van a ser días para que él lo anuncie. Una consulta claro popular, sí. por ejemplo, para avanzar con reformas legales para el tema de seguridad. Yo voy a dar aquí una opinión muy personal, pero yo creo que es el momento de una consulta popular para tener las herramientas constitucionales adecuadas para proteger los derechos humanos de todos. Por ejemplo, los vacíos que existen sobre la estructura del Estado en términos del SNAI dentro de las cárceles. Son agentes que están con un tolete, supuestamente protegiendo lo que sucede adentro. Se necesita una presencia del Estado para ganar esta guerra y hay que llamarla así. Perfecto, bien. Coronel Mario Pazmiño, ya hay unas ideas, ¿no? Incluso Juan Carlos Ollín habla de una posible consulta popular para avanzar en legislación. ¿Qué más se puede hacer? Permítame, Juan Carlos, yo quisiera proponer las siguientes recomendaciones para que el Estado como tal las considere. Primero, a corto plazo. Lo que hay que hacer, señores, es entregar el control de la seguridad a la Policía Nacional por 1 año y medio a 2 años. Un tiempo temporal para poder formar nuevos guías penitenciarios y nuevos administradores. Pero si hay corrupción en la policía, coronel. A ver, eso, ¿por qué se da la corrupción en las instituciones que están dentro del sistema carcelario? Por la permanencia de ese personal en esa jurisdicción. Entonces, lo que hay que hacer es rotar el personal y no tenerlos permanentemente ahí. Esa es una medida. Sacar a los agentes y poner policías a cuidar las cárceles. Sí, temporalmente, Ya, hasta formar guías penitenciarios y administradores de centros penitenciarios. Pero con protocolos internacionales de calidad y selección adecuada, no en base a compadrazgos, amistades, etcétera, como estamos al momento. Segundo, hay que quitarnos de la mente, señores, de que claro, porque los este tipo de militares entidades se vuelven centros donde se pagan favores políticos y burocracia. Un carguito a la SNAI. Así no funciona. El otro tema, que es importante, debemos de sacarnos de la cabeza que los militares y los policías no son los mejores para administrar un centro carcelario, porque no tienen esa formación. ¿Quién tiene que estar ahí? Antropólogos, sociólogos, psicólogos, criminólogos, expertos en negociación, expertos en manejo de crisis, expertos en rehabilitación social. Esas son las personas que tienen que estar ahí y no un comité. Y blindados por la Fuerza de Seguridad. Exactamente, blindados. A corto plazo, mejorar el control tecnológico. ¿Cómo va a ser posible que todavía no tengamos nosotros las aperturas de las puertas en base a un candadito que tiene el mismo delincuente, en vez de tener puertas blindadas con aperturas electrónicas desde el exterior? Incremento presupuestario, mediano plazo, erradicación de corrupción, escuelas de formación de guías, salarios acordes a su función y responsabilidad. Y a largo plazo, pensar en lo que es la privatización carcelaria, que ha dado buenos resultados en México, en Brasil y otros Para países. irme a corte, ¿ese tema, por ejemplo, debería tratarse en el Plan Ecuador? ¿La privatización como un concepto? Tiene que tratarse indudablemente. Me voy a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Cuando el presidente Lasso traza el Plan Ecuador, enseguida recordamos el Plan Colombia implementado en 1999 en ese país. Pero son lo mismo, lo analizaremos luego del corte en ese desconecte de la señal de Coavisa. Un Plan Ecuador para combatir al narcotráfico nos trae a la mente el Plan Colombia que arrancó en 1999, pero sobre el cual cabe hacer algunas diferenciaciones. Veamos. El Plan Colombia fue la respuesta a un largo conflicto armado. Las FARC, con 12.000 guerrilleros, controlaban el 40% del territorio y el ELN superaba los 3.000 integrantes. Para frenar su asedio nacieron las autodefensas o columnas paramilitares que armaron a 30.000 personas. El narcotráfico alimentó una guerra de más de 60 años, mató a 215.000 civiles, 94.000 combatientes, secuestró a 34.000 personas y generó 4 millones de desplazados.
Ecuador no tiene insurgencia ni grupos terroristas en esta proporción, pero sentimos el crimen organizado por cuenta del tráfico de drogas dirigido por carteles mexicanos. Recibimos más de 340 toneladas métricas de cocaína producidas en Colombia cada año. Y desde las cárceles operan las mafias que se disputan los territorios de la droga que se consume en el país, entre 84 y 200 toneladas por año. En 1999, el gobierno de Andrés Pastrana consiguió el apoyo de Estados Unidos para crear el Plan Colombia. Era una salida militar de desarrollo económico y de fortalecimiento institucional. Entre 1999 y 2005, Estados Unidos destinó $4.900 millones, cuyo 84% fue a la seguridad y el 16% al componente social. Ecuador también concibe un plan de apoyo a las fuerzas de seguridad con una visión de desarrollo fronterizo y la necesidad de fortalecer la justicia, los organismos de control y los gobiernos seccionales para evitar el contagio de la narcopolítica. Con Álvaro Uribe tuvo más fuerza el componente militar del Plan Colombia para desmovilizar a paramilitares y combatir a la guerrilla en la lucha antiterrorista. Hasta el 2016, Estados Unidos dio otros $5.000 millones. El conflicto colombiano se empujó a sus zonas limítrofes y Ecuador lidió con las fumigaciones a las plantaciones de coca, la llegada de 57.000 refugiados o el bombardeo en Angostura, donde acampaba un líder de las FARC. Nosotros no tenemos esos problemas, pero hay que evitar que el crimen organizado se desborde. Y para eso el Plan Colombia es un punto de referencia. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias, Claudia. Con don Mario Pazmiño, si usted me dice este momento hablemos de un plan Ecuador, yo digo un plan Ecuador que tenga un fuerte componente militar y de seguridad para acabar con la violencia en las cárceles. A ver, yo hablo de que es necesario como parte del plan Ecuador, hay un tema específico ahí que son los 4 componentes de ese plan Ecuador. Y dentro de esos 4 componentes es el componente de justicia, que tiene necesariamente que ver con el tema de mejoramiento de las condiciones carcelarias. Eso es indispensable. Y de la administración de justicia que decía María del Carmen Maldonado, ¿no es cierto? Correcto, y con el tema de administración de justicia. Pero, ¿cuáles son esos 4 componentes? Yo creo que antes de que hablemos del plan, debemos de ver primero lo siguiente, que hay que hacer un diagnóstico situacional, claro, de las verdaderas amenazas que tiene el país como tal. Hay que levantar políticas públicas que aterricen verdaderamente en planificaciones de seguridad integral, orientadas a 4 áreas que a mi criterio debería tener este plan. El primero, atención social, vivienda, salud, educación, no asistencialismo, desarrollo productivo, fronteras vivas, programas de emprendimiento, inversión agraria. Seguridad integral. Aquí, acciones concretas de combate al crimen organizado que voy a plantearle en el siguiente espacio. Pero tema de justicia. Empezaríamos por las cárceles, ¿no es cierto? Si la parte de seguridad hay que hacer una prioridad, me refiero a este momento en la parte de seguridad, hay que empezar por las cárceles. Hay que comenzar con las cárceles y con la conformación de una fuerza de tarea conjunta del litoral ecuatoriano, porque las dos cosas están estrechamente ligadas. Yo ahí discrepo un poco. A ver, dígame. Yo considero que el problema es multicausal. El problema que nosotros vemos hoy no está en las cárceles. El problema que nosotros tenemos hoy, a mi entender y a mi comprender del problema, es que existen causas y origen del problema que no se están solventando y que muchas veces, precisamente por la inmediatez de la noticia, se pierden de vista. ¿Como por ejemplo? Para mí, yo centraría en 5 ejes fundamentales el Plan Ecuador. El primero, la productividad y oportunidades laborales a la gente. Carlos, tenemos niños de 11, 12, 13, 14 años que ya están totalmente pero un plan de fuera esos de las toma oportunidades. 5 años en volverse. Pero tenemos que empezar. De acuerdo, pero mientras tanto hay una nueva masacre en las cárceles. Si tenemos niños de 11 años que ya están totalmente adictos, tiene que reactivarse, por ejemplo, la justicia juvenil restaurativa, en la que el Consejo de la Judicatura ha hecho muchísimo. Pero tenemos que empezar a hablar de eso. Hablar de un plan que no englobe, primero, la productividad, segundo, la seguridad, precisamente a cargo de ¿quiénes? De Fuerzas Armadas y de Policía Nacional. Así lo establece la Constitución. Tercero, la prevención. Las políticas públicas de prevención son fundamentales. Hay que empezar a hablar. Si es que queremos corregir el problema cuando estalla, nunca vamos a corregirlo de manera estructural. Ese debe ser el plan Ecuador. Exacto, es mi tercer eje. El cuarto eje es el eje normativo y es necesario, respetuosa de las competencias de la Asamblea Nacional, plantear reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué, por ejemplo? Y gracias al debate nacional,
llegar a un acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con la prisión preventiva? Según la Constitución de la República, el artículo 77, numeral 1, según el Código Orgánico Integral Penal, la prisión preventiva debe ser de última ratio. Es excepcional, así nos dice el texto normativo. Sin embargo, esto no se aplica, y cuando en algunas ocasiones no se aplica, ¿cómo funciona? La petición la hace el titular de la acción penal pública, Fiscalía, y el juez concede o no la prisión preventiva en determinados casos. No tenemos establecidos los parámetros claros para que efectivamente... Doctora, y ahora estamos desesperados por dar indultos para poder descongestionar las cárceles. Esa es la paradoja del tema. Allá voy, Carlos, con el acuerdo nacional que debemos crear. Debemos ponernos de acuerdo en cómo va la prisión preventiva. Muchos de los jueces son denostados cuando no conceden la prisión preventiva que solicita Fiscalía. Muchas veces Fiscalía no solicita la prisión preventiva y por eso el juez no la concede. Y ahora estamos diciendo que están siendo muy lentos los jueces entonces, en aplicar los indultos. Exactamente, ese es mi cuarto punto. Y el quinto punto va a la rehabilitación social. El plan se debe concebir como un verdadero plan que corrija los problemas estructurales y causales. Juan Carlos, ¿usted tenía una preocupación sobre esta aplicación a corto y mediano plazo de planes inmediatos y de un plan Ecuador para poder salir adelante en la crisis? Por supuesto, porque estamos en una situación crítica que requiere medidas no de corto plazo en política pública que toman inclusive semanas o meses. Necesitamos decisiones en horas. Y por eso mencionaba yo en mi introducción que no se exige, pero sí se requieren las herramientas constitucionales que permitan, por ejemplo, la presencia de Fuerzas Armadas en este momento para tomar control en los centros penitenciarios. Que entren los militares a las cárceles. Por supuesto, porque mire, tenemos más de una década en que el país hizo caso omiso a esta problemática, donde nuestra policía no tiene el equipamiento, donde nuestras Fuerzas Armadas... por favor, lo vimos en lo que es el tráfico de drogas en los ecosistemas marinos. Nosotros tenemos información, apenas llegamos de que no hay radares, de denuncias ciudadanas donde pangas salen con drogas y el Estado no tiene ¿Qué hacemos la cuando, por ejemplo, capacidad de defensa? se boicotean los radares, ministro, y no sabemos si es un boicot interno dentro de las mismas Fuerzas Armadas o de agentes externos? Bueno, eso es lo que, nuevamente, hay un gobierno que ha preparado un plan, un gobierno que ya hizo un plan en un esquema de seguridad que es uno de los más importantes cuando a la seguridad se la aborda desde una perspectiva holística e integral, que es la seguridad en salud. La crisis humanitaria más grande de los últimos años ha sido la pandemia. Y cuando tú presentas un plan de seguridad en salud, donde lograste demostrar a todos que la presencia unida del Estado, no de un gobierno, del Estado, inclusive con una tregua un poco rara del gobierno del presidente Correa o de sus funcionarios, donde permanecieron callados ante el éxito de un plan y apenas terminó el plan. No es coincidencia, por favor, que apenas terminó el plan tengamos críticas a la seguridad, a la creación de empleo. También hay unas masacres Ahora, terribles. por favor, algunos Ahora, Juan funcionarios, Carlos... yo veo un tuit del señor Orlando Pérez haciendo un poco de eco de la crisis carcelaria, uniéndolo a la visita de posibles inversionistas. Lo que pasa, Juan Carlos, es que tenemos, por ejemplo, la ministra Alexandra Vélez estuvo aquí en octubre, inicios de octubre, y ella hablaba de un plan para el tema carcelario. Ha pasado mes y medio y no vemos ese plan. Y usted dice, hay que ser inmediatos en el plan, pero pasan las semanas y nos ganan las masacres. Se lo ve. Yo creo que en los próximos días, cuando el presidente Lasso presente, inclusive, ¿qué es esto del Plan Ecuador? Porque hay que entender, en lo que decía Claudio en la introducción al Plan Ecuador, ya estamos en otro momento. Inclusive la política exterior de Estados Unidos ya no es una política de colocamiento de bases en países extranjeros. Creo que nuestra soberanía también ha tenido una discusión sobre la presencia de bases extranjeras en nuestro territorio. Por ahí ya no va el plan. Yo creo que, como acaban de mencionar el coronel Pazmiño y la presidenta, nosotros necesitamos abordar un objetivo único para el país, que es la paz. Y a raíz de la paz, pensar concatenado a los ODS, ¿cuáles son esos elementos de seguridad? Seguridad en salud la acabamos de lograr y Ecuador es un gran ejemplo en el mundo. Seguridad productiva, porque está ahí uno de los problemas más grandes y el presidente Lasso está enfocado. Coordina con María Carmen Maldonado, pero yo digo, no tenemos en este momento que
saber si tenemos Fuerzas Armadas y policías lo suficientemente preparadas para este momento, no estaban, y quizás ahí Carlos, debería venir el plan El presidente Ecuador. Lazo va 5 meses en el gobierno y encontró radares que no funcionaban. Encontró presencia de carteles mucho más permeadas en nuestro día a día. La presencia de la droga H, que desde hace cuánto tiempo, en la campaña del 2017 ya se advertía. Juan Carlos, me voy a un corte comercial. Seguimos con usted luego de esta nueva pausa aquí en Políticamente Correcto. Puedes seguir este debate también a través de nuestras redes sociales. Regresamos luego de la pausa con más del análisis sobre un plan Ecuador para combatir el narcotráfico. Seguimos en vivo en Políticamente Correcto. Embajador Holguín, ¿cuánta inversión necesitaría el Ecuador en un plan de esta magnitud con la cooperación internacional? Lo que pasa es que no hay que separar la inversión solamente para lo que es la cooperación en seguridad. Lo que se debe comprender es que generar un Ecuador de oportunidades con la generación de empleo de manera inmediata, con los cambios modificatorios en el sistema de educación superior, por ejemplo, que permitan empleabilidad inmediata de jóvenes que hoy por hoy están sin trabajar, sin tener estudios, desprende que ese es el cambio más importante para el Ecuador. En temas de cooperación hacia la seguridad específica, hay 3 ejes fundamentales en las conversaciones con Estados Unidos, con Israel, con Colombia, con España. Uno es el volver a reforzar los sistemas de inteligencia que estuvieron completamente desarmados. 2, la presencia de infraestructura de respuesta en seguridad para la lucha contra las drogas específicamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con radares, con presencia de infraestructura naval que permita interceptar a la droga que sale del Ecuador. Cárceles es el siguiente punto. Ahí hay una gran discusión porque en cárceles, de hecho hoy con el Banco Interamericano del Desarrollo ya se está implementando, no implementando, pero se ha avanzado con mucha eficiencia en un crédito que tiene el BID para dos temas fundamentales. Uno es la de la infraestructura carcelaria y la otra es la de los proyectos integrales de prevención de seguridad que los lleva la Secretaría de Derechos Humanos. Hay temas fundamentales acá en la discusión con países amigos. ¿Qué pasa con la extradición en Ecuador? Entonces, cuando yo menciono medidas que son de cortísimo plazo, pero que pueden ayudarnos como elementos disuasivos en esta lucha, está la extradición en temas de drogas. Lleva un largo proceso de debate en la Asamblea. 2, está también la posibilidad de que tengamos jueces sin rostro, que es una de las recomendaciones más importantes de gobiernos amigos. Y nuevamente hago énfasis que sin las herramientas constitucionales adecuadas para librar esta lucha como Estado, no vamos a poder vencer. Por eso es importante que la ciudadanía conozca que esta sentencia de la Corte Constitucional está alejada de una realidad de lo que vive el país de manera excepcional. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado en varias ocasiones, cuando hay excepciones, hay la posibilidad de tener esta presencia e inclusive el uso progresivo de la fuerza para tomar control de este caos. Hay que retomar un contacto con la Corte Constitucional para poder ajustar este mecanismo que les permita a ustedes una acción inmediata. Por supuesto, porque vuelvo a repetirlo acá. Esto no es una guerra contra un gobierno de turno. Están retando a nuestro Estado, al Estado ecuatoriano, más allá de que haya un gobierno de turno que terminará su mandato en pocos años. María Carmen Maldonado, ¿es posible que la Corte Constitucional, como que, no sé si replantee esa la palabra, pero que un poco se acerque al Ejecutivo y revise esta situación de excepcionalidad en el que está viviendo el país para ajustar, no sé, este tipo de marcos regulatorios? Siempre es posible, Carlos, porque por sobre todo el sistema procesal en general es un medio para la realización de justicia. Por sobre todo, todas las entidades estatales debemos dar lo mejor de nosotros para poder suplir estas graves falencias que nos trae el problema carcelario hoy. Yo quisiera por mi parte indicar 2 pasos fundamentales dentro de los muchos que ha venido realizando el Consejo de la Judicatura. En primer lugar, esta resolución 168-2021 de 7 de octubre de 2021, con la cual nosotros hemos ya declarado la necesidad extraordinaria y emergente en el servicio judicial, garantías penitenciarias y aprobar otras medidas a las que ya se venían aplicando. Eso les da más celeridad a ustedes, ¿no es cierto? Nos da celeridad. Nosotros estamos organizando ya
ya de manera mucho más clara lo que son las unidades de garantías, unidades para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Estas unidades las defendimos fuertemente para que sean incorporadas como materia en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial que se produjeron en diciembre de 2020. Ahí el Consejo de la Judicatura intervino para que la Asamblea Nacional de aquella época incluya esta materia y ahora nosotros ya nos encontramos en la implementación de estas unidades. Ahora, doctora, hay una cosa que Juan Carlos dice que me parece que es fundamental. Estamos hablando, por ejemplo, debatamos sobre la extradición, es decir, que narcos ecuatorianos puedan ser extraditados a Estados Unidos. Veamos el papel, como decía Mario Pazmiño. Eso requiere reforma constitucional. Ya, por eso le digo, el tema del papel de las Fuerzas Armadas, redefinir las Fuerzas Armadas para un combate contra el narcotráfico que implicaría otras reformas. ¿Estamos preparados para dar ese debate? ¿Lo debemos dar? ¿Una consulta popular lo puede solucionar? Bueno, los mecanismos de modificación constitucional están previstos en la Constitución de la República y al la extradición estar proscrita por la propia Constitución para ciudadanos ecuatorianos, entonces requiere adoptar los mecanismos de modificación constitucional. Pero esos son candados un poco torpes en este momento, me parecería a mí. Bueno, tenemos varias vías para impulsar mecanismos de modificación constitucional y precisamente es a la Corte Constitucional a quien le corresponde determinar la vía para esa modificación. Pero hay que estar claros, la extradición, por ejemplo, hoy por hoy está prohibida por la Constitución de la República para ciudadanos ecuatorianos. ¿Qué hacemos frente a eso, Juan Carlos? Mario. Yo creo lo siguiente, si me permiten. Yo creo que, ¿qué tiene que hacer el país ante esta amenaza del crimen organizado y el narcotráfico? Algunas alternativas. Primero, además de las que ya han mencionado, una reactivación económica del país, la situación del sistema de inteligencia, pero vamos a la... Eso es lo bonito de estos planes, pero tenemos que solucionarlo. Sí, vamos a la parte concreta. Primero, y no le cuesta nada al Estado. Primero, reactivación de la Fuerza de Tarea Conjunta de Esmeraldas para el control fronterizo, por donde ingresa la mayor cantidad de droga. Militar, policial. Fuerzas de tarea conjuntas son con todas las fuerzas. Pero eso no tiene límites legales, no tiene la posibilidad de que tenga que haber un fallo de la Corte Constitucional o una reforma legal que diga policías y militares no pueden combatir el narcotráfico de la misma manera con armas, o sea, en la manera Tendrá que hacerse las consultas a la Corte Constitucional para que permita esta defensa de la soberanía y también defensa de la colectividad. El segundo elemento, Fuerza de Tarea Conjunta del Litoral Ecuatoriano, ubicada en Manabí, en el sector del Aromo, que hay infraestructura para que pueda operar. Para proteger los radares. No tanto los radares, sino que para que básicamente se pueda controlar los niveles de inseguridad que existen en todas las provincias del litoral ecuatoriano. Tercer elemento, es necesario, si sabemos que por el puerto de Guayaquil sale el 52% de la droga que ingresa desde Colombia y desde la provincia de Manabí el 35%, de esa droga, en definitiva son 500 toneladas que están saliendo del país. Entonces necesitamos una militarización de puertos y aeropuertos, que no necesita el presidente de la República consultarle ni a la Corte ni a la Asamblea, sino tomar la decisión. Tercero, para la situación de inseguridad que vive la sociedad, ¿qué tiene que hacer? Cambiar los circuitos, porque la policía fue desbordada, y cambiar al modelo israelita. ¿Cuál es el modelo israelita? Presencia disuasiva permanente. Entonces, integramos ahí fuerza pública integrada por Ejército, Marina, Aviación, Policía, Inteligencia. Pero siempre va a haber un marco constitucional muy tiene que haber, pero a eso. aquí la Corte Constitucional tiene que comprender que la inseguridad que se está generando ya desbordó. Entonces necesitamos ser parte de una solución integral. Ahora, me preocupa una cosa, hay que capacitar a militares y policías de manera integral para este nuevo desafío. Lo que tenemos en este momento no nos permite, coronel. Lo que tenemos al momento... tendríamos que estar israelitas o estadounidenses. Lo que tenemos al momento permite... Eso suena muy a lo plan Colombia. No, lo que tenemos al momento permite, porque hay una cosa que no estamos considerando. La cooperación internacional también observa cómo aporta el país, con qué elementos aporta. Si tenemos un plan débil, no tenemos unas fuerzas de tarea débiles y no articulamos todos los elementos, entonces la cooperación internacional será mínima. Así le pasó al plan Colombia. Recuerden ustedes,
no había una cooperación eficiente porque no se había conversado con la misma sociedad. Hay que plantearla. Y eso terminó en un grave problema, claro. Ese es un problema gravísimo. ¿Usted quería decirme algo, doctora? Sí, acotando lo que dice el coronel, yo quiero indicar frente a su preocupación, Carlos, de que si hay los instrumentos constitucionales, los hay. O sea, me parece que es una reingeniería de mucha avanzada, distinta totalmente a lo que se concibió en Montecristi. Por eso digo, nos vamos a tener un gran límite ahí. Respecto a lo que acaba de decir, de que puedan coadyuvar tanto la Policía Nacional cuanto las Fuerzas Armadas en esta problemática, hay el marco constitucional. En primer lugar, el artículo 158 de la Constitución de la República establece que las dos están formadas en protección de derechos para la tutela, además de derechos, libertades y de la democracia. Y en segundo lugar, también, además de proporcionar, como todos conocemos, a las Fuerzas Armadas las atribuciones en cuanto a soberanía e integridad territorial, también le da la Constitución de manera expresa la complementariedad para guardar la seguridad integral del Estado. Mientras tanto, ¿qué hacemos, Juan Carlos Olín, cuando decimos no funciona la ministra de Gobierno, no funciona la comandante de la policía, no funciona la directora de Derechos Humanos, no funciona el SNAI? ¿Qué hacemos frente a esas acusaciones? Confiar en las autoridades y confiar en que hay un gobierno que no permitirá que el narcotráfico y la corrupción ganen esta batalla. El narcotráfico y la corrupción van a ser derrotadas, y van a ser derrotadas porque se las está, por primera vez en los últimos 15 años, enfrentando de manera visible. Creo que con la ayuda de la cooperación internacional, Ecuador se convierte en un faro de oportunidad para hacer un caso de éxito, como lo fue en el mejor plan que ha existido en el Ecuador en el último siglo, que fue el plan de vacunación. Ese plan de vacunación, tomando en cuenta un líder como el presidente de la República, Guillermo Lasso, que logró que todos los elementos del Estado coadyuven en el mismo fin, incluidas las Fuerzas Armadas, que fueron un factor decisivo para ganar esa lucha contra el COVID, es lo que se tiene que extrapolar de manera inmediata a derrotar en este momento al narcotráfico y la corrupción. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Coronel Mario Pazmiño, ¿es políticamente correcto que el gobierno del presidente Lasso formule un plan Ecuador? A mi criterio es correcto, y creo que todas las instituciones del Estado tienen que colaborar directamente. Ese plan Ecuador es la solución a los problemas de la inseguridad que tiene al momento nuestro país. María del Carmen Maldonado. Considero que el plan es siempre una hoja de ruta necesaria frente a una problemática. Sin embargo, el plan por sí solo no tendrá buenos resultados si es que no. Primero, a la interna, hacemos un acuerdo y un diálogo nacional sobre los temas fundamentales, que muchos de ellos se han tratado aquí. En segundo lugar, se coadyuva entre todas las instituciones, más allá de los exhortos, a trabajar en lo que nos corresponde dentro de nuestras competencias. Y en tercer lugar, la cooperación internacional, fundamental. El Consejo de la Judicatura ha venido trabajando en capacitación en materias relacionadas con garantías penitenciarias, más de 900 operadores de justicia. Gracias a Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, el programa INL, PADF, la Fundación, y adicionalmente el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Poder Judicial de España, entre otros. Juan Carlos Holguín, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo correcto y no lo políticamente correcto es que los ecuatorianos tengan paz, que este país sea un país de paz en el corto tiempo. El presidente de la República presentará en los próximos días un plan sobre el que todas las entidades del Estado, todos los ciudadanos, todas las tiendas políticas deben ayudar, deben discutir, deben sentarse en una mesa para poder lograr este objetivo, que es derrotar al narcotráfico y a la corrupción. Y bien, como le dijimos al inicio del programa, el narcotráfico nos estalló en la cara. Y si queremos evitar que su violencia se desborde por completo, el Ecuador entero tiene que diseñar una estrategia distinta, en donde la fortaleza de nuestros sistemas de seguridad e inteligencia nos permitan plantarle cara a esta tragedia. ¿Cuántas masacres más tienen que ocurrir en las cárceles para que haya una acción efectiva? Mientras tanto,
el gobierno plantea un proyecto contra el narcotráfico enfocada en la cooperación internacional, que al Ecuador tanto le costó asumir en los años en que se puso en marcha el polémico Plan Colombia. Pero hoy el horror de las drogas ya es una realidad y no tenemos una visión conjunta para derrotarlo. El presidente Lasso ha hecho votos por un fuerte componente de reactivación económica y de desarrollo social. Ojalá este sea el punto más importante de su Plan Ecuador, que fracasará si la Administración de Justicia no lo acompaña con una transformación profesional casi tan urgente como la que requieren policías y militares. Si permitimos que la corrupción carcoma al Estado, difícilmente ganaremos la batalla contra los narcos. Hasta el próximo programa. Con estas importantes reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Que las acciones que tome el gobierno de Lasso sean las necesarias y urgentes para frenar la violencia y que Ecuador vuelva a ser un país de paz. Tenemos una nueva cita el próximo domingo. Quédese con la señal de Ecuavisa.